Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre a la mejor parte, protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Protón. Y bueno, pues ya estamos a mediados de junio y ya estamos en el sexto mes del año y bueno, pues ya vemos cómo va avanzando este año 2023. Bueno, pues entre grandes calores, ¿verdad? Estamos aquí en una fuerte ola de calor, todo el territorio nacional aquí en México. Bueno, pues la Ciudad de México estamos por arriba de los 30 grados centígrados la mayor parte del día. Hemos rozado, sino que ya ha superado la barrera de los 33 punto y tantito grados, que era la temperatura más alta registrada. Yo creo que en estos días de esta última ola de calor, seguramente ya hemos rebasado, ya hemos llegado a los 34 grados centígrados. Pues realmente estamos rostizando aquí en la capital, pero bueno, pues qué decir de otros lugares de esta República Mexicana, en las que, bueno, pues definitivamente están superando por mucho los 40 grados, otros estados están más bien tendiendo a los 45 grados centígrados, pero bueno, la verdad es de que pues las mismas recomendaciones que hemos oído en todos los lugares, todos los medios, pues aquí se las volvemos a reiterar. Pues de preferencia no salir, ¿verdad? Si estamos en nuestro hogar y no tenemos esa necesidad, o si, bueno, en nuestro trabajo tenemos una condición de cierta frescura, digo, entre comillas, ¿verdad? Pero pues, simplemente estamos al rayo del sol, pues permanecer en esos lugares, tratar de contar con suficiente hidratación. No es necesario tener sed para tomar agua, es importante mantener el consumo de líquidos independientemente de que no tengamos sed. Si tenemos que salir a un lugar, bueno, pues donde nos tenemos que trasladar, bueno, tratar de usar ropa ligera, especialmente, aunque parezca un contrasentido, usar manga larga, porque la verdad es que los rayos, las radiaciones del sol están muy fuertes. También utilizar un bloqueador solar, y bueno, aunque también pareciera también contradictorio y hasta un poquito chistoso, pues el uso de una sombrilla, de algo que realmente es una barrera física para los rayos del sol. Bueno, pues son algunas de las recomendaciones básicas más importantes. Y bueno, si ustedes quisieran escuchar un poquito más, hace algunas semanas, aquí mismo en este espacio de Protón, de hecho, dedicamos un programa completo a cómo proteger en especial nuestra piel de los rayos solares. Y creo que podría ser muy útil en estos momentos, donde hablamos precisamente de las barreras físicas, de las barreras químicas, y usar el bloqueador solar, que es muy importante. Y bueno, también una cuestión importante, no solamente para la piel, sino para nuestra salud en general, pues es evitar los golpes de calor, ¿verdad? Es decir, no jugarle al valiente o al que no pasa nada, precisamente con estas altas temperaturas, con la exposición prolongada al sol, etcétera, porque desgraciadamente los golpes de calor pueden llegar a ser mortales. Y bueno, pues sobre todo mucho cuidado con las personas muy jóvenes y pues con las personas mayores, ¿no? Pero todos estamos expuestos a sufrir un golpe de calor, entonces mucho cuidado, cuídense mucho, hidrátense bien y no se expongan innecesariamente a los rayos del sol. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que pase pronto esta ola de calor y que puedan pasarla de la mejor manera posible. Y bueno, pues están escuchando Protón, espero que este programa pues les ayude a pasar de una manera ligera pues este trance que todos tenemos que ir pues pasando, ¿verdad? Bueno, en el programa de hoy pues fue simplemente un comentario climatológico, climático del estado del tiempo, o bueno, pues como dirán los expertos.
pues al momento que estamos pasando. Pero el programa que hemos preparado para hoy tiene, como ustedes saben, nuestras dos secciones. En nuestra sección del Santoral, pues vamos a hablar acerca de que precisamente el día de hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Bien es cierto que todo el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón, pero hoy en específico, este viernes corresponde a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Hay un día especial dentro de todo el mes que celebra y recuerda que conmemora al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, pues de eso vamos a tratar el día de hoy en nuestra sección del Santoral. Y también dentro de nuestro programa, dentro del tema general del programa, pues vamos a seguir este tema acerca de la defensa por la instalación de los nacimientos en lugares públicos. Hace algunos meses, incluso, bueno, de hecho el año pasado, finales del año pasado, también habíamos tratado un tema precisamente con relación a esta posible o latente prohibición que podría hacer la Corte de instalar los nacimientos en espacios públicos, en, no sé, en plazas públicas, en portales de los municipios, en instalaciones de gobierno, etcétera. Pero, pues este tema pues ha seguido avanzando, ha tenido actualizaciones y se llevó a cabo una protesta el pasado día martes. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema, la defensa de la instalación de los nacimientos en espacios públicos y con las debidas actualizaciones de este tema y también con algunos audios, algunas declaraciones que se realizaron por parte de las personas ahí presentes con relación pues a este tema de los nacimientos en lugares públicos. Entonces, bueno, pues este es el programa que hemos preparado para ustedes. Esperemos que sea de su agrado y que nos acompañen el resto del programa. Así es que, bueno, vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Mi tío se llama Anif de la Rev. Yo tengo un primo Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Pues bienvenidos a nuestra primera sección de El Santoral. Evidentemente, pues este día tiene más santos, pero como el día de hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, bueno, pues hemos querido dedicar esta sección pues a esta fiesta tan importante, ¿verdad? Bueno, pues en el año de 1675, pues el mismo Jesús, Cristo nuestro Señor, le pidió a la vidente que tenía estas revelaciones, Santa Margarita María de Alacoque, una monjita de la Visitación de María, conocida como las Andinas, ¿verdad? Recibió esta petición del mismo Jesús para que se instituyera la fiesta del Sagrado Corazón al segundo viernes posterior a Corpus Christi. Ustedes habrán notado que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, se llevaron a cabo, bueno, pues todos estos actos, pues las procesiones con el Santísimo, estas salidas a la calle, ¿verdad?, de muchas comunidades parroquiales, pues en procesión con el Santísimo, y bueno, evidentemente la misa correspondiente, etcétera. Y además, bueno, pues una cosa que es muy notable de manera social, de manera cultural, pues habremos visto también a muchos niñitos vestidos de inditos, ¿verdad?, con su trajecito de manta, su sombrerito, le pintaban sus bigotitos, las niñas con su trajecito típico, los niños con sus guarachitos. Y bueno, pues también pues estas artesanías, ¿verdad?, de las mulitas tejidas con materiales naturales, ¿verdad? Y bueno, pues adornadas, pues como todos las conocemos, ahí con sus guacalitos, etcétera. Y bueno, la verdad es que en México es una tradición, es un folclore muy lindo el que está girando alrededor de Corpus Christi, de la fiesta de Corpus Christi. Hay muchas anécdotas, ¿verdad? Nada más voy a contar una, porque no es el tema es la fiesta del Sagrado Corazón, pero voy a contar rápidamente porque es lo de la mulita. Bueno, hay varias situaciones que
están en relación con lo de la mulita, pero una muy importante es que allá en los tiempos de San Antonio de Padua, que fue contemporáneo de San Francisco de Asís, en una población pues había una persona, y algunas, no solamente una, sino algunas personas que no estaban, no eran creyentes, ¿verdad?, de que Cristo estuviera real y verdaderamente presente en la hostia consagrada, en la comunión, en el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ellos eran muy necios, muy incrédulos, y retaron al santo a un concurso, podríamos decir, ¿no? Decían, mire, yo no creo que ahí en ese pedacito de pan esté Jesús, pero bueno, vamos a hacer una apuesta. Y yo voy a dejar a mi burra 3 días sin comer. No le voy a dar de comer ni de beber, va a estar completamente alejada del alimento. Pero si al tercer día usted viene con la hostia, usted viene con el Santísimo, y mi burrito, mi burra adora al Santísimo antes de irse a comer, y es decir, prefiere eso a la pastura, a las verduras que yo voy a prepararle, entonces voy a creer que sí realmente está Dios ahí. Pero si mi burrita sale y lo primero que hace es abalanzarse sobre la comida, pues ¿saben qué? Pues voy a seguir como estoy, sigo sin creer. Y entonces, bueno, San Antonio de Padua aceptó el reto. Durante esos 3 días, bueno, pues le pidió mucho a Dios pues que se manifestara, ayunó también, etcétera, pero bueno, él le pidió mucho a Diosito, a Jesús, pues que hiciera este milagro, hiciera esta manifestación tan importante, ¿no? Entonces, bueno, llega el día del concurso, y sí, efectivamente, sale la burrita, ya la estaba esperando una enorme pila de comida, de forraje, de verduras, etcétera, y junto a la pila de la comida, la canasta con la comida, estaba San Antonio de Padua sosteniendo la custodia, que es esta formita de como redondita con forma de sol y con un para poderlo sostener, la base donde se tiene, y con la hostia, ¿verdad?, con el Santísimo Sacramento. Y efectivamente el burrito, la burrita de este señor, efectivamente primero se dirige a donde está la custodia, inclina sus patitas, dobla las rodillitas de sus patas delanteras y adora al Santísimo Sacramento, lo cual, bueno, pues se convirtió en algo sensacional. El señor quedó completamente estupefacto, el que había lanzado el reto. Y bueno, pues ya San Antonio de Padua le permite a la burrita, bueno, pues ya poder ir a comer. Ya, bueno, pues se levanta, y ya es cuando después de todo esto va y come su pastura, come su forraje. Evidentemente, pues ¿qué sucedió? Bueno, pues que esta persona tan incrédula, tan retadora, pues definitivamente creyó, y bueno, pues se convierte, ¿no? Y por eso es una de las razones por las cuales se dan estas mulitas, ¿verdad? Y bueno, pues hay alguna otra historia un poquito más local, más nacional acerca de la burrita, pero bueno, no me quiero entretener tanto en eso, sino continuar con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, entonces, ¿por qué se celebra el día de hoy? Porque es el segundo viernes después de la fiesta de Corpus Christi, que celebramos el jueves de la semana pasada. Si hubiera sido el primer viernes, hubiera sido al día siguiente. Entonces es el segundo viernes después de la fiesta de Corpus Christi. No tiene un día fijo, es decir, no es el 16 de junio, sino más bien es una fiesta movible, porque se va moviendo conforme se mueve la Pascua, conforme se mueve la Cuaresma, conforme se van moviendo estas fiestas, la Semana Santa, y por eso cada año pues es un día diferente, pero siempre el segundo viernes después de Corpus Christi. Y bueno, pues otra cuestión interesante es que efectivamente, bueno, pues tanto el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la hostia consagrada, como el Sagrado Corazón de Jesús, pues se relacionan de muchísimas maneras, de formas pues muy pues inexploradas, ¿verdad?, que nos esperan realmente.
Y bueno, les voy a decir una de las cuestiones que pues se han visto, se han descubierto en tiempos recientes, sobre todo con esta ayuda de la tecnología. A lo largo de los siglos de la era cristiana, pues ha habido algunos milagros eucarísticos, es decir, cuando la hostia consagrada nos revela pues esta realidad que no vemos comúnmente, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, uno de los milagros eucarísticos, que también tiene que ver con la fiesta de Corpus Christi, es el milagro de Bolsena, y justamente era un sacerdote que tenía problemas, o sea, estaba fallando la fe, y pues estaba empezando a dudar justamente de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y bueno, después de haber hecho una peregrinación, después de haber ido a Roma pidiendo este aumento de fe, pues se detuvo en una pequeña capilla y ahí celebró la Eucaristía. Y en el momento de la consagración, esta empezó a vertir gotas de sangre. Bueno, evidentemente quedó completamente, podríamos decirlo de manera muy respetuosa, pero patidifuso, ¿no? Es decir, él estaba sosteniendo la hostia y empieza a sangrar, y además esas gotas pues empiezan a mojar el corporal, que es este pedacito de tela que se pone en el altar precisamente para hacer todas estas maniobras de la consagración. Y bueno, pues este hecho se conoció por toda Europa, la conoció el Papa, y bueno, pues a partir de ese milagro, bueno, también se instituye, es un punto muy importante para instituir la fiesta del Corpus Christi. Porque, bueno, pues, ¿qué es el Corpus Christi? El cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, pues al ver que de esta pequeña hostia brota sangre real, sangre humana, bueno, pues, ¿qué nos quiere decir? Pues que ahí está, pues, Dios, ¿no? Que ahí está Jesús. Pero, ¿a qué voy con esto de los avances tecnológicos y con las investigaciones recientes? Pues ha habido otros varios milagros eucarísticos, y en algunos la hostia no solamente es la cuestión de la sangre, sino que a veces se convierte como en un tejido de carne, precisamente, tejido carnoso. ¿Y a qué nos ayudan las tecnologías? Bueno, cuando ya se hace, tiempos muy recientes, estoy hablando de finales del siglo XX, principios de este siglo XXI, se hacen los análisis de la carne, ¿verdad?, que se encuentra incrustada en la hostia, pues se ha descubierto que pertenece a el tejido cardíaco, es decir, al tejido del corazón. Es decir, no es simplemente cualquier tipo de músculo o simplemente algo que podría parecer carne, sino que no solamente se comprueba científicamente que es carne humana, sino que además se identifica perfectamente con qué músculo, y ese músculo pues es el músculo del corazón, ¿verdad? Es el músculo cardíaco. Entonces, pues, evidentemente sabemos pues que en el cuerpo y la sangre está todo Jesús, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, pero de una manera especial nos entrega su corazón, ¿verdad? Nos entrega su corazón en la Eucaristía. Entonces, bueno, pues, evidentemente son cuestiones que superan nuestro entendimiento, pero que básicamente es un don, un regalo, pues, del amor de Dios a cada uno de nosotros, sus hijos, y nos ama infinitamente, ¿no? Entonces, precisamente, pues este día, pues es un día muy, muy lindo, un día muy bello, pues para celebrar, para alabar al Sagrado Corazón de Jesús y para demostrarle nuestro cariño, nuestro amor, nuestro afecto, decirle que, pues sí, cometemos muchas infidelidades y cometemos muchas cosas que le desagradan, que lo hieren, lo abandonamos muchas veces, pero pues es un día perfecto para decirle, Señor, pues como decía San Pedro, tú sabes que te quiero, ¿verdad? Y bueno, pues también, ¿por qué no también decir, bueno, puedo quererlo más, ¿verdad? Puedo acercarme más, puedo estar más cerca de él, puedo ser mejor amigo de lo que he sido hasta ahora. Él siempre va a ser nuestro mejor amigo, pero decirle y motivarnos, pedirle a él también, ¿no? Que nos ayude a ser mejores amigos de él, ¿no? Y bueno, para terminar ya nuestra sección, pues hay un beato muy, muy nuevo y muy querido por todos,
Él era un joven, murió siendo adolescente, el beato Carlo Acutis. Además, bueno, pues era muy dado a la programación, era una persona muy joven, pero muy buena, muy enterada y muy hábil con las cuestiones de las computadoras. Y también, bueno, pues era pues un gran amante de la Eucaristía. Entonces, uno de sus trabajos fue recopilar distintos de estos milagros eucarísticos alrededor del mundo e integrarlos como en una especie de colección. Entonces, el beato Carlo Acutis pues recopiló muchos de estos milagros eucarísticos, incluso algunos de ellos que han ocurrido en México, uno de ellos en Tasco, Guerrero. Entonces, pues ustedes pueden buscar esta colección que incluso se encuentra en internet del beato Carlo Acutis acerca de los milagros eucarísticos, y también en otros lugares estas fichas que hizo el beato las han impreso, formatos muy grandes, y han hecho exposiciones con los datos recopilados por Carlo Acutis. Y es de que, bueno, esta es nuestra sección del día de hoy, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, está íntimamente relacionada con la Eucaristía, y un perfecto día para decirle, Señor, pues te queremos mucho, quiérenos tú también, aunque no nos puede querer más, pero pues estar más cerca del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, si ustedes quieren profundizar un poquito más, pueden oír el programa de la semana pasada o hace 2 semanas, no recuerdo bien, y ahí, bueno, leímos las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús a sus devotos, etcétera. Pero no se preocupen, probablemente también en el último programa del mes las relea para todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, vamos a nuestra sorpresa musical y continuamos aquí en Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria,
Solo confía, ya verás que la batalla ganarás. Si puedes creer. 어느 날 세상이 멈춰서 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어. 자국이 지워진 거리 여기 남아져있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아. 흠뻑 젖어버렸네. 아직도 멈추질 않아. 저 먹구름보다 빨리 달려가. 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐. 몹시 아프네. 세상이란 놈이 지갑기. 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기. 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤. 겨울이 오면 내 진짜 더 뜨거운 숨. 끝이 보이지 않아. 출구가 있긴 할까. 발이 뜨지질 않아. 잠시 두 눈을 감아. 여기 내 손을 잡아. 저 미래로 달아나자. Like an echo in the forest. 하루가 돌아오겠지. 아무 일도 없던 듯이. Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky. 또 하루 또 나다겠지. On my pillow, on my table. Yeah, life goes on like this again. 이 음악을 빌려 너에게나 전할게. 사람들은 말해 세상이 다 변했대. 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네. 늘 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일 또 함께 이어보자고. 멈춰있지 마. 어둠에 숨지 마. 빛은 더 떠오르니까. 끝이 보이지 않아. 출구가 있긴 할까. 발이 뜨지질 않아. 잠시 두 눈을 감아. 여기 내 손을 잡아. 저 미래로 달아나자. Like an echo in the forest. 하루가 돌아오겠지. 아무 일도 없던 듯이. Yeah, life goes on like an arrow in the blue sky. 또 하루 또 날아갔지. On my pillow, on my table. Yeah, life goes on like this again. I remember. Yeah, 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 yeah. I remember. I remember. Yeah, 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 yeah. I remember. Llama Protón. Y bueno, pues en este momento pues queremos platicar acerca pues de la defensa de los de la instalación de los nacimientos en espacios públicos. Y bueno, pues aquí vamos a seguir a la plataforma de Actívate. Y primero, bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de qué es lo que ocurrió y por qué nos encontramos en esta situación, ¿verdad? Bueno, vamos a comentar que el año pasado se iba a discutir el pasado 9 de noviembre un proyecto de amparo que un quejoso de la comunidad de Chocholá en Yucatán, una persona, bueno, pues que ya sea atea o agnóstica o no sé, interpuso para que el municipio de su localidad de Chocholá, Yucatán,
pues prohibiera, ¿verdad?, colocar la representación del nacimiento de Jesús en los espacios públicos. Y bueno, pues se hizo un proyecto de amparo, un proyecto para conceder ese amparo, es decir, el quejoso se oponía a la colocación de este nacimiento en el Palacio Municipal o en espacios públicos de Chocholá, allá en Yucatán. Y el proyecto del ministro pues ponente era concederle el amparo, es decir, prohibir por medio de la Corte, por medio de una sentencia de amparo, que pues se instalaran estos nacimientos. Era el proyecto de amparo en revisión 216-2022. Y bueno, pues los ministros que lo iban a discutir son los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues lo que se pretendía era que el municipio se abstuviera en el futuro de colocar en espacios públicos del municipio de Chocholá signos que hagan alusión a una convicción religiosa específica. El ponente pues era el ministro Juan Luis González Alcántara. Y bueno, pues esto evidentemente incluye pues no utilizar recursos públicos para adornos navideños, evidentemente prohibir la colocación de nacimientos o de cualquier otra alusión religiosa. Y bueno, pues esto porque obviamente él pensaba o piensa o considera que esto es una violación a la Constitución, al Estado laico y a los principios de igualdad y no discriminación. Pues evidentemente pues es una cuestión que más que proteger a las personas no creyentes es una posición que lastima a los creyentes. Y no me refiero solamente a los creyentes católicos o a los creyentes cristianos, sino que si evidentemente se proliferara esta prohibición, pues entonces ningún creyente de ninguna denominación, así sean budistas, sintoístas, musulmanes, católicos, protestantes, evangélicos, y la religión que tú quieras y mandes, no podría tener ningún tipo de espacio pues en la vida pública. Es decir, supongamos que viene el rey de Inglaterra, el rey Carlos III. Y bueno, pues se dispone, ¿verdad?, un operativo de seguridad, de protección, etcétera, y todo el mundo diría, ¡ay, qué bueno! Vino el jefe de Estado de Inglaterra, vino el rey de Inglaterra, sí, pero hay una cuestión importante. El rey Carlos III también es la cabeza de la Iglesia Anglicana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo recibimos? ¿No operamos un dispositivo para su seguridad? ¿Le damos una visa de turista como la primera vez que tuvo que venir el Papa Juan Pablo II a México? ¿O estamos retrocediendo a los primeros meses de la Revolución Francesa en un jacobinismo, la verdad, trasnochado, una idea de pensamiento que odia a la religión? ¿O nos convertimos en Nicaragua, donde empezamos a meter sacerdotes a la prisión, y empezamos a congelar cuentas y destruimos labores de caridad tan importantes como las de las Madres de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta? Bueno, la verdad es de que este tipo yo el otro día estaba pensando, ¿no?, que a veces las autoridades, en este momento puede ser este ministro, puede ser otro, puede ser un gobernador, un presidente municipal, o el presidente de la República, o un legislador que propone leyes, ¿no? Yo siento que a veces las autoridades juegan como un tipo, y así lo pensé, un tipo de yenga legislativo, de yenga jurídico, en el que van quitando, moviendo piezas, tocando una, moviendo la otra, viendo si lo de arriba se mueve, etcétera, pero a veces no se dan cuenta que pueden tocar una pieza fundamental que destruye el andamiaje jurídico y verdaderamente lastima a las personas. Algo así es lo que está ocurriendo con este tipo de proyectos de amparo, con proyectos de sentencias, ¿no? Porque ahorita podríamos decir, bueno, son nacimientos, son cosas pequeñas,
Los podemos poner en nuestras casas, van a seguir en los templos. Sí, claro, eso parece. Pero si aquí decimos, bueno, no hay que darle ninguna clase de recurso público, bueno, entonces, ¿qué hacemos con aquellas iglesias que son patrimonio histórico de la nación, algunas incluso declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, cuando son dañadas por un terremoto como el del 2017? ¿Las dejamos que se caigan, que se derrumben, que se conviertan en una ruina porque son templos? ¿O entonces a esos templos sí les vamos a dar mantenimiento con recursos públicos? Entonces, si empezamos a hacer este tipo de cuestiones, entonces pues tampoco va a poder venir alguna otra personalidad que tenga algún grado de representación dentro de su propia iglesia, dentro de su propia representación, como te comento con el rey Carlos III, que es la cabeza de la iglesia anglicana. ¿O qué pasará cuando quiera volver a venir aquí el Papa, el Santo Padre? Sí, por supuesto que es el jefe de Estado del Estado Vaticano y tenemos relaciones diplomáticas con el Vaticano, sí, pero evidentemente es la cabeza de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que venga como pueda y pues lo vamos a recibir como podamos? Evidentemente que no. Eso no pasa ni en los países musulmanes. Acabamos hace algunos años de ver cómo llegó a Irak, cómo llega a otros países, a Egipto, cómo llega a Tierra Santa, donde se le abren las puertas, con este tipo de decisiones completamente fuera de la realidad, porque están fuera de la realidad. Bastante más del 70% es católico. Si le sumas la población creyente cristiana, con todas las demás denominaciones cristianas, somos más del 80% de la población nacional. Y no queremos imponer nada. Pero entonces, este tipo de situaciones también se van a hacer en contra de los musulmanes, y en contra de los sintoístas, y en contra de los budistas. También vamos a aplicar ese tipo de normas. Es decir, vamos a pretender una libertad religiosa repartiendo bozales a diestra y siniestra, pero por supuesto que no. ¿Qué va a pasar entonces con la representación de la Semana Santa en Iztapalapa? Que también es un patrimonio cultural de esta ciudad y un patrimonio cultural de la nación. No vamos a poner policías, no vamos a poner brigadistas para que repartan agua, no vamos a poner desviaciones a las calles, no vamos a tener una transmisión, por ejemplo, en el canal 11 o en el canal 22, que son del Estado, que son canales de gubernamentales. Entonces, pues es lo que yo les menciono, es como este Jenga legislativo, ¿no? Que muevo aquí, trastoco acá, pero no me doy cuenta que a veces toco una pieza específica y voy a generar una destrucción del andamiaje jurídico de este país y del andamiaje social de nuestro querido México. Y bueno, pues ¿cómo van las actualizaciones? Bueno, también se hizo una protesta el pasado martes, que era lo que les estaba comentando, porque estaba agendado nuevamente para su discusión. Cuando estuvo agendado en noviembre, se hizo las protestas, las firmas digitales a través de esta plataforma de Actívate, y se pospuso la fecha de la discusión de este amparo en revisión. Y bueno, pues así transitaron varios meses y nuevamente se agendó su discusión para esta semana, de hecho para el 14 de junio. Entonces la protesta y la presentación de más de 80,000 firmas en contra se realizó el pasado martes 13 de junio. Y bueno, ahí tenemos un audio de Alice Galván, de la organización Patria Unida, y vamos a darle paso a este pequeño audio para seguir platicando ahora de lo que está ocurriendo en este año 2023 respecto de la defensa de los nacimientos en México. Vamos con el audio, por favor. Muy buenas tardes, nos encontramos en esta tarde con Alice Galván en la protesta frente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es tu opinión, pues, del proyecto de sentencia que se propone?
Mira, afortunadamente ya se desistió el quejoso y yo creo que eso es resultado de toda la gente que se ha manifestado, que ha alzado la voz, porque era un proyecto que atentaba directamente contra la libertad religiosa. Un nacimiento no es de ninguna manera un símbolo que obligue a cualquier persona a creer. Es una tradición, es una cultura y claramente hay un atentado en contra de la religión católica y aquí somos muchos los que alzaremos la voz para defender la libertad religiosa para los católicos y para los no católicos también, porque hoy es contra nosotros, pero mañana puede ser contra los demás. ¿Y cuál sería tu opinión acerca del desistimiento del quejoso? Bueno, pues a mí me parece que sin duda era una estrategia a través de su despacho que está dedicado al defender toda la ideología de género, toda la estrategia LGBT, el aborto, obviamente el ataque a la libertad religiosa, y se dieron cuenta que los mexicanos y los conservadores no nos íbamos a dejar, y frente a la manifestación de su propio pueblo en contra de ellos, se decidió tomar esa opción. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ustedes. Rain is falling down on me while I'm walking past your house. It's usually a busy street, but like my mind it's empty now. And I'm walking in circles like a rehearsal just to get a sign from you. I'm waiting for daylight to tell you the insides of what I really want to do. I'm looking for some true love from your heart. I'm done with all these fake loves from the start. I'm looking for some true love from your heart. I need it again and again and again. I keep having lucid dreams, 'cause I'm afraid to fall asleep. I keep thinking of that memory of when you caught it up with me. I didn't want you to end it, but you felt the tension and you made the choice to just leave me behind. And I wanna know now, if I go all out, can I get back to you again? I'm looking for some true love from your heart. I'm done with all these fake loves from the start. I'm looking for some true love from your heart. I need it again and again and again. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but... Estamos de nueva cuenta aquí en su programa Proton, y bueno, pues lo que acabamos de escuchar, además de una cancioncita, ¿verdad?, pues fue a Alice Galván. Ella es del grupo de Patria Unida, y bueno, pues ella comentaba que efectivamente el quejoso, en este amparo en revisión 216-2022, pues que se dice de Chocholá allá en Yucatán,
pues que se había retractado, ¿verdad? Se había desistido, es la palabra adecuada, que se había desistido de este amparo, pero bueno, pues las cosas tampoco son tan automáticas, ¿verdad? Primero, él, al parecer un día antes, fue el 12 o algo así, o el 13 por la mañana, fue a desistirse de su amparo, y bueno, pues tiene el juzgado que recibir la notificación de esa decisión, de ese desistimiento, y pues darse por enterado y también esperar a que pues haya una especie de ratificación de ese desistimiento. Entonces, bueno, todavía están como estos procesos para que efectivamente pues pueda como declararse sin efecto, sin materia, este amparo de Chocholá allá en Yucatán. Sin embargo, una cosa que es muy importante, eso sería de entrada una buena noticia, ¿verdad? Pero debemos recordar que también existen otros 2 amparos que otras personas han interpuesto precisamente en el mismo sentido. Y fíjense qué curioso, los 2 también pertenecen al estado de Yucatán. También se promovió otro por Mérida y otro de la comunidad del municipio de Mocochá. Los 3 amparos pertenecen allá a Yucatán. En el de Chocholá, bueno, pues hemos platicado que puede ser este desistimiento, pero aún continúan con vida las peticiones de amparo tanto de Mérida como de Mocochá. Así es de que, bueno, pues esto no nos permite estar completamente felices o completamente contentos, porque todavía existe la posibilidad de que en estos otros 2 asuntos de amparo, pues nuevamente pueda surgir un proyecto o una intención de la prohibición de los nacimientos en espacios públicos, y bueno, pues que se destine algún cierto porcentaje, algún cierto recurso público, ¿verdad?, pues para la instalación de estos nacimientos. También tenemos un audio con una de las que lideró esta protesta. Ella es Cecilia Urrea, es de la plataforma Actívate, la que reunió las 80,000 firmas de manera digital. Y bueno, vamos a escucharlo si todo está listo en cabina. Vamos a escuchar a Cecilia Urrea de la plataforma Actívate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión estamos con Cecilia Urrea de Actívate. ¿Cuáles son los frutos, los resultados de esta campaña de firmas en defensa de los nacimientos? Pues antes que nada, nosotros llegamos aquí desde las 11 de la mañana con esta preocupación sobre lo que se está tratando en la Suprema Corte de Justicia, donde posiblemente el día de mañana se discuta y se vota este amparo que prohíbe la colocación de nacimientos navideños de objetos religiosos en espacios públicos. Nosotros como ciudadanía sabemos que si eso pasa, estaría atentando contra nuestra libertad religiosa y también contra nuestra identidad cultural, ¿no? Sabemos que la libertad religiosa es un derecho fundamental y que está implantado en la Constitución y en tratados internacionales de los derechos humanos, como, pues caray, los nacimientos navideños han sido vivencias y espacios donde hemos representado nuestra fe, nuestras creencias, nuestra historia, nuestras raíces. Entonces, por ello nosotros le estamos exigiendo a la Corte que tome en consideración que está atentando específicamente contra la religión católica, contra la libertad religiosa y contra la identidad cultural en México. Y por eso nosotros es muy importante que toda la ciudadanía lo escuche. Desde Actívate justamente realizamos un video el fin de semana que ha llegado a casi 1 millón de personas, donde la gente conoció la exigencia, entendió la situación y también salió al quite. Prácticamente presentándolo de forma personal, gente atea decía, es que no es un tema, sí es un tema religioso porque tiene una esencia religiosa, pero ahorita es una tradición mexicana y a mí ¿por qué me van a estar quitando ese derecho, claro, ¿no?, que se tiene? Entonces prácticamente sabemos que muchas cosas que vivimos aquí, muchas tradiciones que tenemos tienen esta connotación religiosa, pero ya se han vuelto parte de la cultura mexicana. Entonces, seas religioso o no seas religioso, hay que defender los nacimientos navideños y los objetos religiosos. Y más que nada tendríamos que estar tocando temas como la pobreza, como la migración, como la inseguridad. No este tipo de temas. Este tipo de temas no se tienen ni que tocar porque ni dañan a terceros.
Entonces prácticamente estuvimos entregando un amicus curiae, que es un documento que le va a ayudar a la Corte a tener documento un poquito más justificado y con datos que a nosotros se nos hacen relevantes para la resolución del caso. Y presentamos también las firmas, que son más de 80,000 firmas que recolectamos de ciudadanos mexicanos que se unen a esta exigencia. Perfecto, Cecilia, pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Ojalá y firmen en la campaña de activate.org.mx y pues sigamos alzando la voz, porque este es un amparo de 3. Este amparo que posiblemente se va a estar platicando mañana es sobre Chochola. Todavía nos quedan 2, que es de Mérida, y si no me falla mi memoria es Mochoca. Entonces son 2 municipios también en Yucatán. Entonces no hay que quitar el dedo del renglón en esos amparos. Perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, pues estas fueron las palabras de Cecilia Urrea, ella de la plataforma Actívate, pues que juntaron pues, decenas de miles de firmas, pues en protesta de esta posible prohibición de instalación de nacimientos en espacios públicos aquí en México. Y bueno, pues simplemente para ir cerrando este tema, bueno, pues efectivamente los que defendemos la libertad religiosa, pues no podemos bajar la guardia, no podemos pues distraernos, porque efectivamente sería una decisión pues que afectaría gravemente a los cristianos, gravemente a los católicos, pero en general a todos los ciudadanos, porque y yo lo mencioné en su momento allá en noviembre, que también hicimos la cobertura de la protesta el año pasado. Yo decía, bueno, en lugar de prohibir las manifestaciones religiosas, ¿por qué no también, más bien el Estado ayuda a que comprendamos mejor las manifestaciones religiosas de otras creencias? Es decir, yo en lugar de que prohíban los nacimientos y que prohíban las representaciones de Semana Santa, pues yo preferiría también pues que se me diera la oportunidad de poder entender mejor a pues los hermanos musulmanes que expliquen cuáles son las reglas, cuál es el sentido del Ramadán, por ejemplo. O yo también quisiera entender cuáles son esas fiestas pues de los hermanos judíos, la Hanukkah, otras fiestas que incluso pues son mencionadas en la Biblia, pero pues no tenemos el sentido propiamente con el que viven la comunidad judía, pues esas fiestas, ¿no? Yo, por ejemplo, les menciono la Hanukkah, pero tienen muchas fiestas a lo largo del año, y bueno, el poder comprender, escuchar el sentido de estas fiestas, de estas festividades, etcétera, pues nos ayudaría a comprendernos mejor, a entendernos mejor, a llevar una mejor relación entre comunidades religiosas, y no al revés. Eso tampoco ayuda a las personas pues agnósticas o ateas, porque bueno, ellos también tienen la posibilidad de manifestar que no creen, y que nadie tiene la obligación o mejor dicho, nadie debería o debe de obligarlos a creer. Pero entonces yo me sentiría ofendido porque alguien dice que no cree. O sea, yo también podría levantar un amparo por decir, él no cree, que no lo diga, no quiero que lo diga porque me ofende. Pues no, también suena hasta ridículo, ¿no? Suena hasta absurdo. Bueno, pero el derecho de la libertad religiosa protege tanto al que cree para poderlo hacer y expresar sus manifestaciones religiosas, como al que no cree para no ser violentado y obligado a creer. Pero creo que repartir bozales y encerrar las manifestaciones religiosas en lo más recóndito, no, definitivamente no creo que sea el camino. Y por ejemplo, una última consecuencia, ya con eso cierro el tema, por ejemplo, ¿qué harían, por decir algo, el FONARTE, el Fondo Nacional de Artesanía? O sea, que apoyan a los artesanos con financiamiento, con exportaciones, con orientación, etcétera. ¿Qué haría, por ejemplo, este tipo de apoyos a los artesanos que produjeran árboles de la vida, que es una connotación abiertamente religiosa, o los que produzcan nacimientos, o los que produzcan cualquier tipo de artesanía con un carácter religioso? ¿Cancelarles el proyecto? ¿Cancelarles el financiamiento? ¿Cancelarles las ayudas, los apoyos?
O decirlo, bueno, pues ahora nada más vas a hacer pajaritos y marranitos. Pues obviamente no, ¿verdad? Pues precisamente por eso es que son artesanos, porque manifiestan un arte. Y el Estado no tiene tampoco por qué obligarlos a hacer lo que ellos crean, que es completamente neutro, ¿verdad? Pues ¿dónde estaría la libertad de crear, la libertad de hacer arte, la libertad de desbocar lo que llevan dentro, ¿no? Bueno, pues hasta aquí terminamos con la cuestión esta de los nacimientos. Y bueno, pues simplemente decirles que a pesar de que todavía en las reglas electorales no es tiempo de elegir ni precandidatos, ni candidatos, ni nada, bueno, pues estamos a todo con los registros, ¿verdad? Para figuras pues, ahí medio inexistentes, pero que todos sabemos que van para la grande. Y bueno, pues también que el acarreo está de a peso, ¿verdad? Para todos los que pues, tuvieron la fortuna o la desfortuna de circular por Reforma, llena de camiones, llena de todo tipo de transportes, pues porque iba la jefa de gobierno a buscar la grande, ¿verdad? Y bueno, pues como les digo, el acarreo durísimo, el calor durísimo, y la pobre gente asándose al rayo del sol, yo creo que prefiriendo estar en su casa con un raspado, pero pues tenían que andar ahí en el Monumento a la Revolución, pues despidiendo a la jefa, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que realmente ya cuando sean los tiempos verdaderamente electorales, tengamos contiendas justas, democráticas, y donde pues no haya un peso del poder público apoyando a ciertas personas, ¿verdad? Pero por lo pronto, lo visto ayer es que el acarreo está de a peso. Bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra emisión de Protón. Agradecemos mucho allá en cabina a nuestra productora que siempre nos ayuda. Hoy fue de una manera así bien heroica, bien estoica, pero muchas gracias. Y bueno, pues a todos les agradezco su ayuda. Y pues Dios, la Virgen y San José nos acompañan, y también contamos con la ayuda ya de Cheli o de las personas que nos ayudan allá en cabina. Pues nos escuchamos el próximo viernes aquí en Protón. Siempre positivo, nunca en positivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón. Siempre positivo, nunca en positivo. Da, da, da.